Capítulo 1. Gachas de cebada al amanecer. Macedonia. Tierra de colinas escarpadas, caminos polvorientos y el perpetuo aroma a cabra. El aire, fresco y fresco al amanecer, prometía posibilidades. Si eras el tipo de persona que podía encontrar inspiración en la papilla de cebada, el pan duro y el ocasional hueso de aceituna. Para la mayoría, las mañanas eran un momento de reflexión tranquila, de contemplar el amanecer con un respetuoso asentimiento hacia los dioses. Pero no para el joven Alejandro. No, para Alejandro, las mañanas eran una batalla. No contra ejércitos invasores, esos vendrían más tarde, ni contra nobles intrigantes o padres impredecibles, aunque, para ser justos, también había mucho de eso. No. La verdadera batalla se libraba en la mesa del desayuno, una guerra librada con cucharas y terquedad, por un tazón de lo que solo podría describirse como desesperación comestible. Papilla de cebada. Imagina una olla de papilla tan gris que parecía haber renunciado a la vida, una textura que oscilaba entre pasta y piedras, un sabor que susurraba: «Esto es lo mejor que pudimos hacer. Ahora mastica y deja de quejarte». Y Alejandro, Alejandro lo odiaba. Se sentó en la larga y áspera mesa del salón tenuemente iluminado del palacio, encorvado sobre su humeante tazón de gachas de cebada, mirándolo como un general que inspecciona un campo de batalla. Había intentado, de verdad lo había intentado, apreciar su humilde encanto, encontrar algún rastro de sabor en su abrazo insípido. Pero no, cada cucharada era un viaje a través de la mediocridad, una marcha lenta hacia la realización de que el desayuno, como la vida misma, era una prueba de resistencia. «Come tu gachas, Alejandro», llegó la voz de la razón, la lógica y el incesante regaño. Aristóteles, el gran filósofo en persona, se cernía al final de la mesa, su barba erguida con la confianza de un hombre que nunca había sido divertido en las fiestas. Alejandro gruñó, hurgando la papilla con su cuchara. «¿Sabes?», continuó Aristóteles, como si el pensamiento le hubiera ocurrido en ese momento, lo cual por supuesto no era cierto, que la moderación en la dieta es la piedra angular de una vida virtuosa. Los pitagóricos creían. «Aquí vamos», pensó Alejandro, preparándose para la lección diaria sobre la ética del desayuno. Aristóteles, imperturbable, se inclinó hacia adelante, su voz subiendo de tono como si quisiera asegurarse de que la propia avena pudiera oírlo. Demasiada indulgencia lleva a la blandura lleva a la decadencia lleva a la ruina. Y, ¿sabes a dónde lleva la ruina, muchacho? ¿Más gachas?, ofreció Alejandro con una sonrisa irónica. Aristóteles suspiró con el suspiro de un hombre que alguna vez había esperado cambiar el mundo, pero que ahora estaba atrapado explicando el autocontrol a un adolescente que accidentalmente había nombrado a su lagarto mascota, máquina de guerra. Junto a Alejandro, un sirviente se movía nerviosamente, aferrando una jarra de vino diluido. Porque sí, incluso en la mesa del desayuno, los macedonios bebían vino. No el buen vino, entiéndase. Este era un vino tan aguado que apenas podía llamarse vino. Era, como Aristóteles solía recordarles, vino del alma, no de los sentidos, lo que significaba que sabía arrepentimiento y decepción con aroma a uva. El chico vertió un delgado hilo en la copa de Alejandro, con las manos temblorosas, porque nadie quería ser el que derramara vino sobre el futuro conquistador del mundo conocido. No después de lo que le pasó al último chico. Se decía que lo habían reasignado a la tarea de cuidar cabras, lo cual en Macedonia era un destino solo un poco mejor que la muerte, principalmente porque se sabía que las cabras mordían. Alejandro tomó un sorbo, hizo una mueca y volvió su atención a las gachas. «¿Sabías?», continuó Aristóteles, «que las lentejas promueven la sabiduría, mientras que los higos, cuando están demasiado maduros, pueden llevar a pensamientos impuros». Alejandro parpadeó. «¿Es por eso que has prohibido los higos en la mesa?», preguntó, medio en serio.
Aristóteles no respondió, pero sus cejas hicieron un pequeño baile de desaprobación filosófica. En el extremo de la mesa, Felipe II, rey de Macedonia, conquistador de ciudades y catástrofe, a tiempo parcial en forma humana, entró tambaleándose, vistiendo una túnica que parecía haber pasado por 3 batallas y un recital de poesía. Su barba estaba desaliñada, sus ojos desorbitados con una energía que sugería que no había dormido, y posiblemente ni siquiera había parpadeado desde la tarde anterior. ¡Ah! ¡Mi hijo!, gritó Philip, dándole una palmada en la espalda a Alexander con tanta fuerza que el niño casi se cae de cara en su gachas. ¿Qué estamos conquistando hoy, ¿El desayuno? ¿La filosofía? ¿La aplastante inevitabilidad de una vida dedicada a masticar papilla? Alejandro lanzó una mirada a Aristóteles, quien frunció los labios de una manera que decía: «Te lo dije». «Desayuno, padre», respondió Alejandro, con rostro serio. «Estamos conquistando el desayuno». «¡Ja! ¡Buen chico!», rugió Philip, agarrando un trozo de pan tan denso que podría servir como arma de asedio. Lo mordió, haciendo una mueca ligeramente mientras una muela protestaba. «Por los dioses, este pan es tan duro como los cráneos de mis enemigos. Y tan vacías como sus filosofías», añadió Aristóteles, siempre el aguafiestas. Un sirviente se apresuró hacia adelante con un plato de aceitunas, negras, saladas y tan amargas que podían disolver alianzas políticas. Alejandro los miró con desconfianza, recordando la vez que comió demasiados, y pasó la tarde lamentando tanto sus decisiones de vida como el concepto de sabor. Suspiró, tomó su cuchara y dio un bocado de gachas. Era tan insípido como lo recordaba, pero había un extraño consuelo en su mediocridad, un recordatorio, quizás, de que la grandeza no se construye sobre el lujo, sino sobre la capacidad de soportar lo insoportable con gracia. O tal vez, solo era Aristóteles hablando. Fuera, el sol apenas comenzaba a salir, proyectando un suave resplandor sobre el patio del palacio. El olor a tierra húmeda y sudor de caballo se filtraba a través de las puertas abiertas. En algún lugar, un gallo cantó con el entusiasmo de un orador motivacional que acababa de descubrir el concepto de las mañanas. Alejandro, masticando sus gachas con la solemnidad de un hombre a punto de liderar un ejército, echó un vistazo a la mesa. Había pan, aceitunas, queso tan añejado que había desarrollado conciencia, y, por supuesto, la jarra siempre presente de vino diluido. Suspiró de nuevo. El día traería sus desafíos: entrenamiento, lecciones de estrategia, quizás un acalorado debate sobre si la Ilíada era un documento histórico, o una advertencia sobre la ibris y las muy malas maneras en las fiestas. Pero por ahora solo había gachas. Gachas, y la lenta y penosa realización de que el liderazgo, como el desayuno, era principalmente una cuestión de masticar las partes duras. Capítulo 2. Desayunos con Aristóteles. Así, el desayuno. Ese noble campo de batalla donde la mente se agudiza, el estómago se muere de hambre y el espíritu se aplasta bajo el implacable peso de las filosofías dietéticas de Aristóteles. Fue en una especialmente húmeda mañana macedonia, con el aire tan denso de niebla que prácticamente podías cortarlo y servirlo con un toque de angustia existencial, que el joven Alejandro se encontró una vez más a merced de su filósofo personal, Aristóteles. El hombre, oh, el hombre. Con una barba tan vasta que parecía tener su propia atracción gravitacional y una voz tan seca que podría lijar los bordes de una estatua de mármol, Aristóteles abordaba cada comida como si fuera un diálogo platónico en proceso. «Moderación, Alejandro», entonó, mientras el niño intentaba colar un trozo extra de queso de cabra en su plato. «Moderación en todas las cosas». Alexander se detuvo, a mitad de la rebanada, sosteniendo el queso desmenuzable y penetrante, como si fuera un tesoro recién descubierto, o quizás un arma. Sus ojos se entrecerraron, su mente zumbando.
¿Moderación, dices? Preguntó, inclinando la cabeza con falsa curiosidad. ¿Incluso en las victorias? ¿En conquistas? La frente de Aristóteles se frunció. Era lo suficientemente sabio para ver hacia dónde iba esto, pero no lo suficientemente sabio para evitar la trampa por completo. Sí, dijo con cautela, como si estuviera pisando un suelo que podría colapsar en cualquier momento. Incluso en las victorias. La sonrisa de Alejandro se amplió, lobuna, mientras dejaba el queso con un gesto dramático. Entonces quizás, maestro, dijo, con la voz empapada del jarabe del sarcasmo adolescente, deberías decírselo a padre cuando traiga otro reino a casa con el mismo entusiasmo con el que yo traigo una astilla en mi túnica. Desde el otro lado de la mesa, un suave resoplido provenía de uno de los sirvientes, un joven llamado Ptolomeo, cuyo trabajo era servir vino diluido y pretender que no estaba planeando en silencio una audaz escapatoria de la locura de la mesa del desayuno real. Los ojos de Aristóteles se entrecerraron. Tu padre, muchacho, es un hombre de apetitos pragmáticos. Tomó un sorbo de su propio vino aguado, como si el simple acto de beber pudiera fortificarlo contra el inminente embate de la lógica adolescente de Alejandro. Alejandro se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y golpeó la superficie de madera como un general esbozando un plan de batalla. Entonces, déjame aclarar esto. Pan, bueno, lentejas, buenas, aceitunas, buenas. Pero los higos, ¿peligrosos? Los higos, dijo Aristóteles, levantando un solo dedo acusador. Son una fruta de entrada, demasiadas, y invitas a la tentación. La tentación lleva al deseo, el deseo lleva a la gula, y la gula conduce a la blandura, la decadencia y la ruina. Sí, sí, ya he escuchado todo el discurso, interrumpió Alexander, agitando su cuchara despectivamente. Miró su cuenco de estofado de lentejas, una mezcla marrón terrosa que olía débilmente a sandalias mojadas, y suspiró dramáticamente. ¿Sabes qué es decadente, maestro? Despertarse al amanecer con un tazón de esto. Clavó la cuchara en las lentejas como si intentara vencer a un enemigo en miniatura. Las lentejas no respondieron. Nunca lo hicieron. Ah, pero las lentejas, comenzó Aristóteles, deslizándose sin esfuerzo en modo de conferencia, son el alimento de la mente. Humildes, un denso en nutrientes. Libres de la putrefacción moral que infecta la fruta pasada y la carne especiada. Enseñan paciencia, resiliencia y una apreciación por la simplicidad. Considere, si lo desea, la metáfora. La lenteja, como el alma, es pequeña, pero cuando se cultiva adecuadamente, nutre él. Alejandro dejó caer su cabeza sobre la mesa con un suave golpe. No es que odiara las lecciones de Aristóteles, per se, era solo que tendían a convertir el desayuno en un campo de minas metafísico, donde cada bocado era un posible acto de fracaso moral. ¿Queso? Peligroso en exceso, una pendiente resbaladiza hacia el hedonismo. Pan, aceptable, pero solo si era tan denso como un tratado político y lo suficientemente seco como para absorber un río entero de vino diluido. Carne, para ocasiones especiales. O después de asedios particularmente exitosos. O, como prefería Felipe II, cualquier día que terminara en «i». ¿Higos? Absolutamente no. A menos que estuvieras preparado para confrontar el lado oscuro de tu alma y posiblemente arruinar toda tu línea de sangre. Alejandro se quejó sobre la mesa, medio ahogado. Te juro, si me das otra charla sobre legumbres, conquistaré los campos de lentejas de Mesopotamia solo para fastidiarte. Oh, Aristóteles bromeó, acariciándose la barba. ¿Y también les pondrías el nombre de lentejas de Alejandro, al estilo de las ciudades de tu padre? ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría que traduzca al español? Alexander se sentó, sonriendo. Absolutamente.
Alexandrelos. Tiene una cierta autoridad leguminosa, ¿no crees? ¿Podrías proporcionarme el texto que deseas traducir al español? El ojo de Aristóteles se contrajo. Desde la esquina, la puerta de la cocina chirrió al abrirse, y entró el viejo Stavros, el cocinero más antiguo del palacio. Un hombre anciano que parecía haber nacido junto con la primera cosecha de cebada y que había presenciado personalmente el nacimiento de la decepción en forma culinaria. Su delantal estaba manchado con las cicatrices de batalla de décadas, su rostro surcado por la sabiduría de un hombre que sabía exactamente cuánto tiempo hervir un pie de cabra antes de que dejara de resistirse. Entró con una nueva olla de lentejas, el vapor ascendiendo en gruesos y fragantes remolinos. Con un gruñido, lo dejó sobre la mesa, murmurando entre dientes. Otro día, otra olla de tristeza hervida. ¡Ah, Stavros! ¡Ah, Stavros!, llamó Aristóteles, gesticulando grandemente. Dinos, con tus muchos años de experiencia culinaria, ¿qué virtudes tiene la humilde lenteja? Stavros entrecerró los ojos al filósofo, luego a Alejandro y luego a la olla. Su respuesta fue lenta, deliberada y pronunciada en el tono áspero de un hombre que una vez fue apuñalado por una discusión sobre tomillo. No te matan. Esa es la principal virtud. Alejandro soltó una risa, y hasta Aristóteles esbozó una sonrisa reacia. Por un breve y brillante momento, el peso de la filosofía se levantó, y la mesa fue simplemente un lugar para comer. Pero, como todas las cosas buenas deben, el momento pasó. Aristóteles carraspeó, enderezó su túnica y reanudó su monólogo. Como estaba diciendo, la moderación es la clave de la virtud. No se debe indulgir en exceso en los placeres de la carne, ni buscar una variedad excesiva en la comida. El hombre que come sencillamente es el hombre que gobierna sabiamente. Alejandro, sin perder el ritmo, se inclinó conspiratoriamente y susurró lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara. ¿Eso significa que no puedo tener el queso y las lentejas? ¿Eso significa que no puedo tener el queso y las lentejas? Aristóteles suspiró. Un sonido largo y sufriente que parecía resonar en las paredes de piedra. Técnicamente, dijo entre dientes, puedes tener ambos. En moderación Alejandro aplaudió triunfante. Entonces comeré queso con moderación, lo cual, según mis cálculos, es exactamente 3 veces más de lo que tú consideras aceptable. Los sirvientes intercambiaron miradas, inseguros de si reír o huir por sus vidas. Al otro extremo de la mesa, Felipe II se despertó de su breve siesta, con trozos de corteza de pan en su barba, y declaró: «Bah, la moderación es para hombres que no tienen nada mejor que hacer que contar higos. Un verdadero rey come lo que quiere, bebe lo que quiere y conquista lo que quiere». «Exactamente», Alexander intervino, apuntando con una cuchara victoriosa a Aristóteles. «Díselo, padre. No más sermones sobre higos, solo buen pan, vino fuerte y disciplina», interrumpió Aristóteles firmemente, su voz cortando el creciente caos como el daguerro de un filósofo. Alejandro suspiró, su entusiasmo apagado pero no derrotado. La mesa descendió al ritmo familiar de masticar, sorber y el ocasional debate murmurante sobre si las lentejas eran realmente un alimento o simplemente una forma elaborada de castigo. A medida que el sol ascendía más alto, Alejandro sintió el familiar tirón del destino tirando de él. Un día, él lideraría a hombres en la batalla. Un día, él moldearía el mundo a su imagen. Pero hoy sobreviviría a otra charla sobre higos y encontraría la manera de colar una rebanada extra de queso en su plato sin que Aristóteles se diera cuenta. Capítulo 3. Raciones de campo y filosofía. Las colinas de Macedonia, como cualquier historiador respetable podría decirte, mientras sostiene una copa de vino diluido y murmura sobre cómo este trabajo no paga lo suficiente, eran un paraíso áspero y lleno de cabras de rocas,
polvo y la ocasional ánfora medio enterrada que alguien probablemente planeó desenterrar hace 2 siglos, pero nunca llegó a hacerlo, y fue en una de esas colinas, bañada en el resplandor dorado de un sol que parecía haber malinterpretado su propio nivel de intensidad en el itinerario del día, donde un adolescente Alejandro se encontraba, entrecerrando los ojos en la distancia. Su túnica estaba arrugada, sus sandalias manchadas de polvo, y su rostro mostraba la expresión decidida de un hombre que, esa misma mañana, había sido privado de una segunda porción de queso de cabra por un Aristóteles irritable, y que ahora estaba preparado para conquistar la naturaleza misma por pura rabia. A su lado estaba Hefestión, su mejor amigo, leal compañero, y el tipo de persona que podía comer una cebolla entera cruda sin pestañear y luego pedir otra. Detrás de ellos, un pequeño séquito de sirvientes, soldados y un perro de caza particularmente malhumorado llamado Bucephalus II. El original Bucephalus estaba en los establos, refunfuñando después de un incidente que involucró una silla de montar suelta, un hueso de aceituna y un debate filosófico que se había salido de control. Se movía, pretendiendo no estar absolutamente miserable. Ah, la emoción de la caza. Alexander declaró, con los brazos extendidos, como si las cabras del campo macedonio debieran temblar ante su presencia. «Emoción», repitió Hefestión, con un poco menos de entusiasmo, limpiándose una gota de sudor de la frente. «O posiblemente un golpe de calor». «La filosofía exige sufrimiento», resonó la voz de Aristóteles detrás de ellos, mientras emergía de la sombra de un ciprés, sosteniendo un pergamino en una mano y una cebolla en la otra, como un hombre preparado para someter tanto a la flora como a la fauna a una lección. ¿Y qué mejor manera de sufrir que en el servicio del conocimiento? ¿Y qué mejor manera de sufrir que en el servicio del conocimiento? Alejandro suspiró dramáticamente, el tipo de suspiro que podría romper piedras, y se volvió para enfrentar a su mentor. Alexander suspiró dramáticamente, el tipo de suspiro que podría romper piedra, y se volvió para enfrentar a su mentor. «Déjame adivinar», dijo con desgano. «Esta es la parte en la que me dices que la caza enseña paciencia, que la paciencia es una virtud, y que las virtudes se cultivan mejor con un cuenco de lentejas y una taza de vino diluido». «Déjame adivinar», dijo con tono arrastrado. «Esta es la parte en la que me dices que la caza enseña paciencia, que la paciencia es una virtud, y que las virtudes se cultivan mejor con un plato de lentejas y una taza de vino diluido». Las cejas de Aristóteles se movieron de una manera que sugería que estaba a punto de ofrecer un monólogo tan denso que podría usarse como arma de asedio. Las cejas de Aristóteles se movieron de tal manera que sugerían que estaba a punto de pronunciar un monólogo tan denso que podría usarse como arma de asedio. Pero antes de que pudiera comenzar, una voz fuerte y retumbante resonó desde la colina vecina. Alejandro, Alejandro, era Felipe II, rey de Macedonia, conquistador de ciudades, bebedor profesional de cuantiosas cantidades de vino y padre del año, si la única competencia era una cabra particularmente agresiva. Estaba de pie, con las piernas abiertas, sosteniendo una pata de jabalí en una mano y una lanza en la otra, como si acabara de saltar de un fresco que representaba el banquete más caótico de la historia. «Padre», saludó Alejandro, intentando hacer una reverencia mientras también pateaba sutilmente una piedra con la esperanza de que rodara colina abajo y suavizara la conversación. Felipe se acercó, dándole a Alejandro una palmada tan fuerte en la espalda que el chico casi sale volando hacia un arbusto. «Fuera en la naturaleza, ¿eh? Aprendiendo los caminos de los hombres». Philip sonrió, con un destello ligeramente desquiciado en su ojo. «No hay nada como un poco de sudor y suciedad para hacerte crecer pelo en el pecho. O al menos, eso es lo que me decía a mí mismo, antes de que mi cuarta esposa
insistiera en que dejara de traer cadáveres de jabalí a la cena. El ojo de Aristóteles se contrajo tanto que casi provoca un pequeño terremoto. Alejandro, siempre el hijo obediente, o al menos el hijo que no quería meterse en otra discusión por el vino del desayuno, asintió. Sí, padre, estamos aquí para aprender sobre la paciencia y cebollas. Philip parpadeó. ¿Cebollas? Repitió, como si la palabra misma fuera un insulto a sus sensibilidades reales. Aristóteles, aprovechando la oportunidad como un filósofo en misión, dio un paso adelante y se aclaró la garganta. En efecto, Su Majestad, la cebolla, aunque humilde pueda parecer, es un símbolo de resistencia. Sus capas reflejan la complejidad de la condición humana y su pungencia. Huele a pedos de cabra, interrumpió Philip, olfateando con desdén. Lo único que enseñan las cebollas es que nadie quiere estar a sotavento de un hombre que ha comido 3. Alejandro sonrió. Hephaestion intentó, y fracasó, en reprimir una risa. El perro de caza parecía satisfecho. Pero Aristóteles no se dejó intimidar. Considere, si lo desea, la resiliencia requerida para masticar una cebolla. No es un alimento para los débiles de corazón. Es una prueba de voluntad, una metáfora de la adversidad, «Es una verdura», gruñó Philip, desgarrando un bocado de la pierna del jabalí con los dientes. «Una que hace que tu aliento huela como el trasero de un burro». Aristóteles inhaló bruscamente, el tipo de inhalación que podría dar pie a un simposio entero sobre el declive moral de la cocina moderna. Pero Alejandro levantó una mano antes de que el hombre pudiera entrar en una diatriba sobre la ética culinaria y los peligros del ajo en exceso. «Padre», dijo Alejandro, de repente serio, «¿puedo preguntar cuál es la comida adecuada para un soldado en el campo?» «Padre», dijo Alejandro, de repente serio, «¿puedo preguntar cuál es la comida adecuada para un soldado en el campo?» Felipe se detuvo a mitad de masticar, considerando esta pregunta como si fuera un asunto táctico de la máxima importancia. Philip hizo una pausa mientras masticaba, considerando esta pregunta como si fuera un asunto táctico de la máxima importancia. «Un soldado», pronunció, «necesita 3 cosas. Pan tan duro que podría detener una flecha, carne tan dura que podría servir de casco, y vino tan aguado que te hace preguntarte si los mismos dioses se están burlando de ti». Asintió como si esta fuera la respuesta a todas las preguntas de la vida. Luego añadió, casi como una ocurrencia tardía, «También cebollas. Para la moral, y para asegurarte de que tus enemigos sepan que vienes desde una milla de distancia». Aristóteles abrió la boca, posiblemente para objetar o posiblemente para citar un fragmento de Heráclito sobre cómo el aliento de un hombre refleja su alma. Pero Alejandro, sintiendo un desastre inminente, habló primero. «Padre, ¿te gustaría unirte a nosotros para una ligera comida de lentejas y un discurso filosófico?» «Padre, ¿le gustaría acompañarnos a una ligera comida de lentejas y un discurso filosófico?» Philip parpadeó una vez, 2 veces. Luego, muy deliberadamente, tomó la pierna del jabalí, la lanzó a un arbusto cercano donde asustó a una ardilla que se retiró anticipadamente y declaró: «Bah, las lentejas son para hombres que tienen demasiado tiempo y no suficiente ambición. Un verdadero rey come carne, bebe vino y grita a los dioses hasta que o respondan o envíen un rayo por pura molestia». Alejandro asintió, impresionado. Hephaestion aplaudió educadamente. Incluso Aristóteles, con una sonrisa reacia, concedió el punto levantando su pergamino en un brindis poco entusiasta. Y así se sentaron, en el polvo de las colinas macedonias, pasando trozos de pan que podrían servir como materiales de construcción, trozos de carne de cabra tan salados que podrían preservar un cuerpo durante semanas, y odres de vino llenos de un líquido tan delgado que apenas calificaría como bebible. Era una comida, si se le podía llamar así, definida no por el sabor, sino por la supervivencia.
una experiencia culinaria mejor descrita como austera, pragmática o formativa de carácter de la peor manera posible. Sin embargo, en ese momento, Alexander sintió que algo se movía. No hambre. Seguía teniendo bastante hambre, ya que las raciones de campaña solían dejar a uno con ganas, sino una chispa de comprensión. El liderazgo, se dio cuenta, no se trataba de banquetes en palacios ni de sorber vino especiado de copas de oro. Se trataba de comer la misma corteza de pan que el hombre a tu lado, soportar el mismo guiso de cebolla que revuelve el estómago, y fingir que el duro cecina de cabra era exactamente lo que querías para la cena. Se trataba de masticar los momentos más difíciles de la vida sin quejarse. Y tal vez, solo tal vez, también se trataba de asegurarse de que Aristóteles no colara otra charla en medio de tu comida. Capítulo 4. El gran incidente del queso y otros desastres culinarios. Hay momentos en la historia tan profundamente ridículos, tan absolutamente absurdos, que se niegan a ser enterrados por las arenas del tiempo. Y entre estos, el infame gran incidente del queso de Pella se erige con orgullo, goteando salmuera, un testamento a la caótica gloria de la juventud de Alejandro. Comenzó, como la mayoría de las catástrofes, con una simple comida, un banquete real, nada menos, destinado a impresionar a los dignatarios visitantes de los rincones más lejanos del mundo griego. El palacio estaba lleno de actividad, sirvientes corriendo como hormigas en pánico, cocineros maldiciendo ollas que se negaban a hervir, y un desafortunado mozo de cuadra intentando dominar a una cabra particularmente testaruda para ponerla en un arnés decorativo. El aire estaba impregnado del aroma de carne asada, pan rancio y una sutil corriente de temor que solo emerge cuando Felipe II está tanto de anfitrión como bebiendo. Alejandro se sentó en la larga y rechinante mesa, flanqueado por Hefestión, quien parecía preferir estar en cualquier otro lugar, y Aristóteles, quien ya había comenzado a garabatear un tratado sobre las implicaciones éticas de comer en exceso, una propuesta modesta. Ante ellos se extendía un banquete que solo podía describirse como agresivamente rústico, pan de cebada tan denso que podría servir como tope de puerta, aceitunas tan amargas que podrían disolver mármol, y, la pieza de resistencia, una rueda entera de queso de cabra tan grande que tenía su propio campo gravitacional. Felipe, como de costumbre, estaba en plena forma, riendo a carcajadas, gesticulando salvajemente con un cáliz de vino que derramaba su contenido sobre diplomáticos y sirvientes por igual. Sus ojos brillaban con el peligroso destello de un hombre que ya había tomado 3 brindis de más y estaba considerando un cuarto, posiblemente para honrar el concepto de queso en sí mismo. «¡He aquí! ¡Fíjate!», gritó Felipe, golpeando su copa contra la mesa con tanta fuerza que asustó al dignatario visitante de Atenas, quien dejó caer su cuchara en la sopa. Hospitalidad macedonia, el mejor pan, el vino más fuerte y un queso tan potente que podría ahuyentar una invasión bárbara. Ante esto, la rueda de queso, un imponente bloque dorado de ambición láctea, brilló amenazadoramente bajo la luz de la antorcha. Se encontraba en el centro de la mesa como un oráculo culinario, desafiando a alguien a cuestionar su supremacía. Alejandro, siempre el hijo obediente, se inclinó hacia adelante y susurró a Hefestión: «Si ese queso pudiera repeler una invasión bárbara, imagina lo que podría hacer si lo arrojáramos desde las murallas». Hefestión soltó una risa burlona en su vino. Desafortunadamente, Aristóteles escuchó. «Ah», entonó el filósofo, ajustándose las túnicas con el aire de un hombre a punto de arruinar la diversión de todos. «Pero considera, joven Alejandro, el simbolismo inherente al queso. Un producto de la leche, del cuidado, de la civilización misma. Armar tal sustancia es burlarse de los mismos cimientos de». Fue interrumpido por un fuerte estruendo
cuando Philip, en un ataque de súbita inspiración, o quizás por el arrobo del vino, intentó levantar la rueda de queso en un brindis y la dejó caer sobre la mesa con la fuerza de un pequeño terremoto. Los platos temblaron. El vino salpicó. El diplomático ateniense gritó en un tono que sugería que acababa de ver a una deidad menor manifestarse en forma de lácteo. Por los dioses. Philip rugió, completamente encantado. Este queso es un guerrero por derecho propio. Míralo, firme, inflexible, digno de un rey, a la altura de un conquistador. Alexander, nunca uno que resistiera un desafío, sonrió. Quizás deberíamos entrenarlo para la batalla, padre. Imagina el terror en los rostros de nuestros enemigos mientras hacemos rodar ruedas de queso por las colinas de Asia. La mesa estalló en risas caóticas. Incluso la ceja de Aristóteles se movió en lo que podría haber sido una risa reprimida, o quizás un espasmo facial inducido por el puro horror filosófico. Pero la verdadera catástrofe aún estaba por desatarse. Porque verás, Stavros el cocinero, anciano, curtido y tan gruñón como una cabra a la que le niegan su cena, había estado mirando el queso toda la tarde. Era, después de todo, su queso, madurado durante meses en una bodega húmeda, volteado diariamente con la reverencia de un hombre cuidando una reliquia sagrada. Y ahora, al verlo ser maltratado, burlado y casi lanzado por el comedor por un rey que pensaba que la sutileza era un tipo de vino, Stavros estalló. Con un grito de «Ustedes, bárbaros, no saben nada de la etiqueta adecuada del queso», se lanzó hacia adelante, intentando recuperar su preciada creación. Lo que siguió fue un pandemonio. El queso, atrapado en un tira, y afloja entre el agarre borracho de Philip y el agarre desesperado de Stavros, se deslizó libre como un cerdito engrasado y salió disparado por el aire, girando majestuosamente. Voló, pasando por encima de los diplomáticos sorprendidos, sobre las cabezas de los sirvientes y directamente al pecho del dignatario ateniense, quien soltó un grito ahogado antes de caer hacia atrás, silla y todo. El silencio descendió por un latido. Entonces, Felipe, con los ojos muy abiertos de alegría, señaló y gritó: «¡Impacto directo! ¡Precisión macedonia! ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría traducir al español?» Alejandro, aprovechando el momento, saltó sobre la mesa y declaró: «Que se sepa, el queso de Pella ha reclamado su primera victoria. ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español?» El salón estalló en vítores, risas y los sollozos ahogados del diplomático ateniense, que ahora era abanicado por los sirvientes y murmuraba algo sobre la guerra de quesos, bárbara. Aristóteles, sin embargo, se quedó paralizado, mirando la escena con la expresión de un hombre que acababa de ver cómo se desmoronaba todo un marco filosófico bajo el peso del caos lácteo. «Queso», susurró para sí mismo. «Como un arma, debo revisar mi tratado». La noche solo se descontroló aún más a partir de ahí. Felipe, alentado por el éxito de la ofensiva del queso, retó al general espartano visitante a un concurso de escupir huesos de aceituna, que rápidamente se convirtió en un debate sobre si la distancia del escupitajo era una métrica aceptable para la preparación militar. Un sirviente tropezó con una ánfora derramada, derribando una bandeja de higos glaseados con miel, que aterrizó directamente en el regazo de Aristóteles, para su visible horror. Hefaestión, en un valiente intento de restaurar el orden, accidentalmente prendió fuego a una servilleta que fue prontamente utilizada por Felipe para encender una segunda ronda de brindis, más agresiva. Y a través de todo, Alejandro se sentó en el corazón de la locura, sonriendo como un hombre que acaba de descubrir el secreto de la inmortalidad, o al menos la receta del queso más peligroso del mundo. Capítulo 5.
festines de higos y dilemas morales. Era una cálida y pegajosa tarde en Pella, del tipo de tarde en la que el aire se adhiría a tu piel como un político lleno de culpa, e incluso las cabras parecían haber renunciado a la vida y decidido seguir carreras como rocas decorativas. Dentro del palacio, el comedor estaba iluminado por antorchas, abarrotado con los sonidos de copas tintineando, risas estruendosas y el ocasional golpe de un sirviente dejando caer algo frágil y lamentando de inmediato todas sus decisiones de vida. La mesa estaba dispuesta para un banquete de higos, para ser exactos, porque alguna mente brillante, probablemente Aristóteles, había sugerido que los higos, como símbolos de moderación y sabiduría, deberían ser el centro de una cena moral. Esto era, predeciblemente, una terrible idea. La moderación, estaba recitando Aristóteles, es la clave de todas las cosas. Así como la higuera da fruto con moderación, así debe el hombre disfrutar de los placeres de la vida sin excesos, porque la higuera es un símbolo de aburrimiento. Boredom, bramó Felipe II, ya varios copas adentro del tipo de vino diluido que en las cantidades adecuadas, aún de alguna manera, lograba incitar malas decisiones. Los higos son para los hombres demasiado perezosos para cazar y demasiado cobardes para asar un jabalí adecuado. Por Zeus, digo que un hombre debería comer su peso en carne y beber hasta que los propios dioses le rueguen que pare. Por Zeus, digo que un hombre debe comer su peso en carne y beber hasta que los propios dioses le rueguen que pare. Un aplauso disperso se alzó entre los soldados sentados cerca. Alejandro, posado en la mesa como un gato listo para saltar, levantó una ceja y pinchó un higo con la punta de su daga. Padre, creo que el higo se supone que representa la moderación en todas las cosas. Felipe frunció el ceño. La única cosa que representa un higo es una mandíbula débil y un estómago triste. Aristóteles aclaró su garganta, a punto de lanzar una defensa de los higos tan intrincada que haría sonrojar a un pergamino, cuando ocurrió el desastre. El desastre, en este caso, tomó la forma de Menelao el joven, un noble menor con más ambición que sentido, y una tendencia a interpretar las conferencias filosóficas como desafíos personales. Se levantó abruptamente, derribando un cáliz y casi decapitando a un sirviente con su gesto entusiasta. «¡Vaya!», Menelao gritó, con el jugo de higo goteando por su barbilla como la evidencia de un crimen. Si los higos son el fruto de la sabiduría, entonces seguramente cuanto más comamos, más sabios nos volvemos. Si los higos son el fruto de la sabiduría, entonces seguramente cuanto más comemos, más sabios nos volvemos. Hubo una pausa, larga, incómoda, y llena del sonido del alma de Aristóteles, intentando salir de su cuerpo. Hubo una pausa, larga, incómoda, y llena del sonido del alma de Aristóteles, intentando salir de su cuerpo. Philip, siempre el instigador, se inclinó hacia adelante con una sonrisa tan afilada que podría cortar el muslo de un jabalí. Una afirmación audaz. Demuestra lo que dices, Menelao. Come hasta saciarte y veamos cuán sabio te vuelves. Come hasta saciarte y veamos cuán sabio te vuelves. Alejandro sonrió con desdén. Hefaistión se llevó la mano a la cara. Aristóteles parecía a punto de llorar en su copa, y así comenzó la fiesta de los higos de Pella, una pesadilla culinaria disfrazada de experimento filosófico. Menelao, alentado por la atención y posiblemente el vino, comenzó a meter higos en su boca con la ferocidad de un hombre que creía estar al borde de la iluminación. Los sirvientes se apresuraban a reponer las bandejas, mientras los espectadores comenzaban a apostar sobre si Menelao alcanzaría la trascendencia o simplemente explotaría. Mientras tanto, Aristóteles, desesperado por salvar la velada, intentó reconducir la conversación hacia la filosofía moral. «No es la cantidad de higos», comenzó, con la voz tensa.
sino la reflexión sobre ellos lo que nutre el alma. «Reflexión», Philip rugió. «La reflexión es para poetas y cobardes. Deja que el chico coma. Quizás los dioses lo recompensen con la sabiduría de callarse. Quizás los dioses lo recompensen con la sabiduría de callarse». Menelao, ahora visiblemente sudando, levantó un higo tembloroso en alto como una reliquia sagrada. «Lo siento. La sabiduría me recorre como... Se detuvo, parpadeando rápidamente. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, como 1000 cabritas pisoteando mis intestinos. Gimió, agarrándose el estómago y colapsando sobre la mesa con un gemido que resonó por el pasillo. Philip estalló en una risa tan fuerte que casi desaloja las vigas del techo. Alejandro se recostó, sonriendo con desdén. Al parecer, el camino hacia la sabiduría está pavimentado con higos y arrepentimiento digestivo. Aristóteles, con la cara entre las manos, murmuró algo sobre el declive de la civilización, mientras Hefestión comenzaba a tomar notas sobre el número exacto de higos necesarios para incapacitar a un hombre adulto. Pero la noche aún no había terminado. Oh no, justo cuando la habitación comenzaba a calmarse, un anciano llamado Timocles el Susurrador, un autoproclamado sabio que recientemente se había declarado sumo sacerdote de la higuera. Nadie estaba muy seguro si este era un título real o algo que había inventado después de demasiado vino. Se levantó temblorosamente de su asiento, sosteniendo una rama de higuera en alto como un cetro. «Hermanos, hermanos», croó, «hermanas, el higo no es simplemente una fruta. Es una revelación, una señal de los dioses. Debemos fundar el culto de la higuera. Construyan un templo, sacrifica una cabra. O quizás un filósofo». Aristóteles palideció visiblemente. Philip, con los ojos brillando con la peligrosa luz de un hombre que disfrutaba del caos demasiado, asintió con entusiasmo. «Un culto a los higos. Me gusta. Veamos cuánto tardan los atenienses en declarar la guerra por la fruta». Alejandro, observando la locura desarrollarse como un espectador en una obra particularmente absurda, se inclinó hacia Hefestión y susurró: «Recuérdame, cuando sea rey, que prohíba los banquetes filosóficos». Hefestión asintió solemnemente, y así, la noche se convirtió en una mezcla de risas, dolores de estómago provocados por los higos, debates filosóficos gritados a través de la mesa, y un concurso improvisado de lanzamiento de higos que resultó en 2 ojos morados y un tratado firmado puramente por vergüenza. En resumen, fue una noche típica en Macedonia, donde la línea entre la cena y la diplomacia era tan delgada como la paciencia de un hombre obligado a escuchar una conferencia sobre frutas. Capítulo 6. La batalla de las galletas de cebada A. La campaña militar macedonia, donde la estrategia era el rey, la valentía era la moneda, y el verdadero enemigo no eran los persas, sino la implacable y desgastante fuerza de las raciones del ejército. Era una mañana brillante, del tipo que prometía gloria, conquistas y leves casos de insolación. El campamento se extendía por la llanura como un revoltoso patchwork, tiendas de campaña hundidas como filósofos cansados, soldados quejumbrosos mientras intentaban desenredarse de sus propias lanzas, y una cabra solitaria que de alguna manera se había convertido en la mascota no oficial del campamento, llevando un casco 2 tallas demasiado grande. En el centro de todo estaba Alejandro, túnica ligeramente arrugada, botas cubiertas con el optimismo de un hombre que aún no había experimentado un día completo de logística militar. A su lado, Hefestión observaba con la expresión resignada de alguien que había aceptado que su vida siempre implicaría verse arrastrado a situaciones cada vez más ridículas. «Hombres», Alexander llamó, su voz resonando por todo el campamento como una campana ligeramente excesiva en confianza. «Hoy marchamos hacia el destino, hacia la gloria, hacia la grandeza que espera a quienes se atreven. Hacia la grandeza que espera a quienes se atreven». Un grito de júbilo
se alzó entre las filas, aunque fue ligeramente opacado por el sonido de alguien tosiendo con un bocado de galleta de cebada. Ah, sí, las galletas de cebada. Ningún relato de la campaña de Alejandro estaría completo sin una mención de las infames raciones, duras, secas y tan inflexibles que se decía que abollaban espadas. Eran una paradoja culinaria, simultáneamente insípidos y, sin embargo, ofensivos para los sentidos, capaces de sobrevivir a un asedio y también de convertirse en un arma en uno. Aristóteles, quien había, por razones conocidas solo por él mismo y los dioses, insistido en acompañar al ejército para estudios de campo filosóficos, miró las galletas con profunda sospecha. Alexander entonó gravemente, sosteniendo una galleta en alto como si fuera un artefacto maldito. Esto no es comida. Son una metáfora del sufrimiento. Son la encarnación del trabajo mortal y la futilidad de la indulgencia. También son lo suficientemente duras como para matar a un hombre si le lanzas una, murmuró Hefestión, frotándose la mandíbula donde un encuentro anterior con una galleta rebelde le había dejado un pequeño moretón. Alejandro, siempre el pragmático, o al menos un hombre con una preocupante tolerancia a los peligros dietéticos, simplemente se encogió de hombros. Un soldado lucha mejor con comida sencilla, declaró. Que los persas tengan sus granadas y arroz con azafrán. Tenemos galletas que pueden sobrevivir a un terremoto. Y con eso dio un mordisco, un acto que habría sido considerado heroico si no fuera por lo imprudente. El crujido fue tan fuerte que asustó a un caballo cercano que salió disparado hacia una tienda y provocó un pequeño colapso. Imperturbable, Alejandro masticó pensativamente. Musitó. Sabe a Destiny. En ese preciso momento, llegó Felipe II al campamento, luciendo como un hombre que había dormido en un barril de vino, lo cual, dado su historial, no estaba fuera del ámbito de posibilidad. Examinó la escena, las tiendas abolladas, los soldados magullados, la cabra con un casco, y sonrió. «¡Por los dioses, muchacho!», gritó él. «¿Qué les estás dando de comer? ¡Piedras! ¿Qué les estás dando de comer? ¡Piedras!». «Galletas, padre», respondió Alexander. «Galletas, padre», respondió Alexander. «Austero. Sencillo, un símbolo de disciplina». Philip entrecerró los ojos ante la galleta en la mano de Alexander, la tomó y trató de darle un mordisco. La galleta no cedió. Philip frunció el ceño, lo intentó de nuevo y luego, en un ataque de frustración, lo lanzó por el campamento. Surcó el aire, un pequeño disco mortal, y golpeó a un soldado en la parte posterior de la cabeza, dejándolo plano. Silencio. Entonces, una lenta y amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Philip. «¡Efectivo!», gritó. «Quizás deberíamos convertirlos en nuestra principal arma de asedio. Quizás deberíamos convertirlos en nuestra principal arma de asedio». Un murmullo de acuerdo recorrió el campamento, aunque no estaba claro si los soldados estaban impresionados o simplemente temían contradecir a un hombre que una vez intentó desafiar a una tormenta con un duelo. Un murmullo de acuerdo recorrió el campamento, aunque no estaba claro si los soldados estaban impresionados o simplemente temían contradecir a un hombre que una vez había intentado desafiar a una tormenta con un duelo. Aristóteles, frotándose las sienes como si intentara masajear físicamente el caos del universo, murmuró: «La decadencia moral del ejército macedonio comienza con la glorificación de los productos horneados armados». Pero Alejandro no se dejó desanimar. «Marchamos al amanecer», declaró, quizás olvidando que ya era media mañana. «Que las galletas fortalezcan nuestros espíritus y nuestras mandíbulas. Que nos recuerden que la grandeza no se logra a través del lujo, sino a través de la perseverancia y resiliencia dental». Los hombres vitorearon, o quizás gruñeron de una manera que sonaba como un vítores, y comenzaron a prepararse para la marcha del día.
Capítulo 7. El desierto del destino. Si hay algo que no te dicen sobre conquistar el mundo, es esto. Los desiertos son terribles. Hacen calor, están secos, están llenos de arena, en lugares donde la arena nunca debería estar. Y tienen una habilidad extraordinaria para convertir incluso al ejército más decidido en una colección de filósofos sudorosos y quemados por el sol que cuestionan el significado de la vida, y si, quizás, son simplemente un espejismo. Fue en un paisaje así que Alejandro y su grupo de guerreros cansados, cubiertos de galletas, marcharon. El sol ardía sobre ellos como un enojado panadero celestial, decidido a asar a cada ser viviente hasta convertirlo en un crujiente. La arena les quemaba los pies, las tiendas, y, de alguna manera, incluso su sentido del humor. Alexander, naturalmente, no se dejó desanimar. «¡Hombres!», gritó desde lo alto de su caballo, que hacía tiempo había dejado de escuchar y ahora se concentraba en no derretirse. «Marchamos no solo a través de este desierto, sino a través de las páginas de la historia. Cada grano de arena bajo nuestros pies es un testamento a nuestra gloria. Cada ampolla un distintivo de honor. Cada ampolla es una medalla de honor. Cada grano de arena también parece estar en mi pan», murmuró Hefestión, sacudiendo un trozo de pan plano particularmente arenoso y observando con desánimo cómo se desmoronaba como los sueños de un hombre que pensaba que un paseo en camello sería relajante. «Cada grano de arena también parece estar en mi pan», murmuró Hefestión, sacudiendo un trozo de pan plano particularmente arenoso y observando con desánimo cómo se desmoronaba como los sueños de un hombre que pensaba que un paseo en camello sería relajante. Aristóteles, que había estado escribiendo furiosamente notas en un diario encuadernado en cuero titulado «Un tratado sobre la naturaleza existencial de la insolación», miró hacia arriba, con el sudor goteando por su nariz. «Alexander», dijo, con la voz reseca como la tierra que los rodeaba, «debo preguntarte si has considerado las implicaciones metafísicas de atravesar un entorno que busca deshacer la ambición humana». Alexander parpadeó. «¿Estás sugiriendo que el desierto es sintiente? ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Estoy aquí para ayudarte. Estoy sugiriendo que el desierto está tratando de matarnos», respondió Aristóteles de manera plana, antes de colapsar sobre una estera tejida de desesperación y pelo de camello. Pero no había tiempo para reflexiones filosóficas, pues el ejército había llegado al oasis de jarabe y sospecha, nombrado, al parecer, por una generación anterior de viajeros con un oscuro sentido del humor. El oasis era una delgada cinta de verde entre las dunas, salpicado de palmeras datileras, un solo camello gruñón llamado Pitágoras, y un puesto improbable pero bien surtido, que ofrecía pasteles de higo con miel a cambio de cualquier moneda u objeto brillante que uno pudiera ofrecer. Naturalmente, el caos se desató. Los soldados se lanzaron hacia adelante como langostas deshidratadas, agarrando pasteles, tragando vino de dátiles y discutiendo sobre de quién era el turno de rellenar la cantina comunal, que estaba sospechosamente pegajosa y olía levemente a cebollas encurtidas. Alejandro, observando esta ruptura del orden militar, suspiró. «Al parecer, tenemos una crisis», que Hefestión asintió con gravedad, «la crisis del último pastel». De hecho, allí en el puesto, rodeada de migas y las miradas desesperadas de hombres que habían visto demasiado, estaba la última pieza de pastel de higo con miel, un cuadrado dorado y brillante de tentación. Philip, que de alguna manera había llegado, no estaba claro cómo, posiblemente mediante teletransportación etílica, se cernía detrás del grupo, con una jarra de vino en una mano y la otra levantada como un oráculo de malas decisiones. «Esto», anunció, gesticulando ampliamente, «no es simplemente pastel. Esto es una prueba de carácter, una prueba de disciplina,
una prueba de quién puede mantener su vino mientras se enfrenta en combate cuerpo a cuerpo de postres. ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría que traduzca al español? Los soldados se tensaron. Aristóteles, saliendo de su sopor inducido por el sol, entrecerró los ojos ante el pastel como si fuera un dilema moral tomado forma. Esto es un dilema, reflexionó. Tomar el pastel es abrazar la glotonería, pero abstenerse es negar la búsqueda del placer, que en sí misma es una forma de debilidad filosófica. «¡Come el pastel o no, viejo!», gritó un soldado, acercándose poco a poco, con los ojos fijos en el premio. Alejandro, siempre el estratega, dio un paso adelante, con los brazos levantados en un gesto de liderazgo magnánimo. «Que se decida por mérito, que se decida por mérito», proclamó. Un concurso de habilidad, astucia y precisión en lanzar galletas. ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Los soldados vitorearon. Hefaistión gimió. Aristóteles comenzó a murmurar algo sobre el declive de la civilización, manifestándose en torneos relacionados con la repostería. Y así fue como el destino del último pastel, y quizás la moral de todo el ejército macedonio, se decidió en una batalla real de galletas bajo el abrasador sol del desierto. Capítulo 8. Un banquete demasiado lejos. Para entonces era un hecho bien establecido, aunque rara vez se decía en voz alta, que dondequiera que marchara Alejandro Magno, el caos lo seguía como un cachorro demasiado entusiasta con un casco demasiado grande para su cabeza. Esto nunca fue más evidente que cuando el ejército macedonio, polvoriento, quemado por el sol y más que un poco confundido, tropezó con Babilonia. Ah, Babilonia, una ciudad de maravillas, una ciudad de palacios dorados, jardines exuberantes y banquetes tan extravagantes que podrían hacer llorar incluso al soldado más endurecido en su sopa de lentejas, un lugar donde incluso las estatuas parecían tener mejores dietas que la mayoría de los oficiales macedonios. Y así, cuando Alejandro entró en el gran salón del palacio abandonado de Darío, flanqueado por generales, filósofos y una variedad de cabras perplejas que de alguna manera habían sobrevivido a toda la campaña, la escena estaba preparada para lo que pasaría a la historia como el banquete más ambicioso, absurdo y completamente desastroso de todos los tiempos. Las mesas crujían bajo el peso de las delicias persas: cordero asado glaseado con salsa de granada, arroz infusionado con azafrán que brillaba como arena dorada, higos tan maduros que parecían indecentes, y pasteles tan delicados que podrían haber sido hechos por ángeles o, al menos, por un gremio muy dedicado de monjes obsesionados con el azúcar. Había bandejas de pavos reales, con sus plumas aún adjuntas para un toque estético, aunque eso hacía que comerlos fuera profundamente incómodo. Pescado a la parrilla envuelto en hojas de higuera, y una jarra de vino tan grande que tenía su propia atracción gravitacional. Alejandro, observando la mesa, cruzó los brazos y asintió pensativamente. Esto es aceptable. Hefaistión, ya mirando los pasteles con la cautela de un hombre que sabía cómo solían terminar estas cosas, murmuró entre dientes: «Es una trampa». Aristóteles, sentado en una larga mesa escribiendo furiosamente en un pergamino titulado «Sobre la ética del consumo excesivo», miró brevemente hacia arriba y resopló. Es una metáfora de la transitoriedad del placer, por supuesto. Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, Felipe II, de alguna manera aún vivo, aún borracho y aún entusiasta de todo lo que pudiera llevar al desastre absoluto, se levantó, con los brazos extendidos, como un hombre a punto de lanzarse desde el balcón más cercano. «¡Por los dioses!», gritó él. «Esto no es un banquete, es una declaración de guerra contra el hambre misma. Comed, amigos míos. Coman hasta que sus túnicas estallen y sus sandalias clamen por piedad. Coman hasta que sus túnicas estallen y sus sandalias clamen por piedad».
Y así, el ejército macedonio, medio hambriento, medio loco y completamente desprevenido para la etiqueta persa de la mesa, descendió sobre el banquete como langostas en sandalias. Lo que siguió no fue tanto una cena como una explosión teatral de malentendidos culturales. Los persas, verás, creían en una cena elegante, porciones pequeñas, conversación refinada y un delicado sentido del equilibrio. Los macedonios, en contraste, creían en comer como si estuvieras intentando devorar el concepto mismo del hambre, preferiblemente gritando sobre la gloria y ocasionalmente luchando en un pulso con el objeto más cercano. En cuestión de minutos, estalló una pelea de comida. Comenzó de manera bastante inocente, con Menelao el joven, un hombre cuyos logros anteriores incluían casi ahogarse con un higo, intentando demostrar el método persa adecuado para mojar pan en salsa de azafrán. Desafortunadamente, su agarre del pan era deficiente, y éste salió volando por la mesa, golpeando a un general de alto rango directamente en la frente y dejando una mancha de un amarillo brillante en su frente, como una pintura de guerra muy confundida. A partir de ahí, la situación se intensificó rápidamente. Una bandeja de dátiles con miel fue volcada, esparciéndose como caltrops comestibles. Una jarra de vino fue derribada, enviando una pequeña ola de marea a través del suelo de mármol, donde se encontró con una cabra particularmente malhumorada llamada Aristóbulo, quien, habiendo soportado demasiado en esta campaña, eligió ese momento para iniciar una revuelta de una sola cabra, cargando en la refriega con la furia de 1000 reservas de cena olvidadas. Alejandro, observando todo esto desarrollarse, se recostó en su silla, bebiendo vino con la expresión de un hombre que había aceptado que no podía, de hecho, controlar el universo, solo guiar suavemente su descenso hacia la absurdidad. Hefastion, defendiendo un pastel volador con su escudo, murmuró: «Esto es lo que pasa cuando intentas alimentar a filósofos y guerreros en la misma habitación». Aristóteles, limpiándose una mancha de granada asada de la túnica, suspiró profundamente. Esto es el declive de la civilización en carne y hueso. Mientras tanto, Felipe intentaba brindar por el concepto de moderación mientras equilibraba simultáneamente una codorniz asada sobre su cabeza, y en medio de todo eso, surgió una pequeña discusión entre dos eruditos sobre si el azafrán era una metáfora de la iluminación divina o simplemente una especia muy cara. Una discusión que rápidamente se convirtió en una iluminación real cuando alguien derribó una lámpara y prendió fuego al mantel.